Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Quien los saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche por Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Me acompaña en la locución María Marta Pichi Matías. ¿Cómo estás, María Marta? Buenas tardes. Buenas tardes, Marce, para vos y toda la audiencia de Docentes en Debate en este lunes gris. Último lunes del mes de septiembre. Tenés razón. Y primer lunes primaveral y está gris. Y está gris. Y así. Nos acompaña en la operación técnica Edgar Huanco, a quien saludamos. Bueno, como decimos, vamos a estar hasta las 8 de la noche. Ya llegando al final del mes de septiembre. Bueno, que queda muy poco tiempo para las elecciones del mes de octubre. Hablamos de aproximadamente 27 días. Ha pasado rapidísimo el año. Y bueno, estamos en una etapa ya del tramo final de lo que sería la campaña electoral. Quedan 3 meses intensos todavía para terminar el año, ¿no? Ayer se realizaron elecciones en la provincia de Mendoza, donde resultó electo el gobernador Cornejo, un candidato aliado de Patricia Bullrich, buen integrante desde ya de la fuerza del Frente Juntos por el Cambio. Hoy vamos a hablar, ya que queda poco tiempo para las elecciones, bueno, vamos a analizar en breves momentos lo que son las propuestas en materia de educación de los 3 candidatos principales que se disputan cabeza a cabeza lo que van a ser los resultados electorales de ahora del 22 de octubre. Hablamos de Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Vamos a analizar y vamos a ver de qué se tratan, cuáles son las propuestas en materia de educación, porque a diferencia de otros años, quizás bueno, por la presencia de Milei sobre todo, que ha marcado gran parte de la agenda de los debates electorales que se han dado en medios de comunicación y demás, bueno, desde ya por el carácter histriónico que tiene para hablar, para manifestar su discurso, las propuestas también son bastante radicales. Hay algunas sobre las cuales ha puesto paños fríos de que no va a ser tan radical, como por ejemplo el caso de la dolarización de la economía. En un principio dijo, bueno, vamos a la dolarización de buenas a primeras, y luego dijo, bueno, que había un tiempo prudencial. Incluso asesores económicos de Javier Milei bajaron un poco el tono de estas medidas. Bueno, en el caso de la educación, él se despachó contra el actual funcionamiento de lo que es el CONICET, el instituto científico más importante del sistema público nacional. Y también con relación al sistema educativo, de plantear vouchers, donde, bueno, desde ya es el planteo de una privatización de la educación. Y bueno, desde ya que no queremos dejar pasar la oportunidad, a pocos tiempos ya de las elecciones, bueno, de abordar estos temas que desde ya son muy importantes, porque desde ya la economía es central en esta campaña. Pero sin lugar a dudas, la educación tiene que ver con este ajuste que se prepara para reducir el déficit fiscal, para cumplir con las metas que estipula el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva es el trasfondo bajo el cual se producen estas elecciones presidenciales. En otro orden de cosas, bueno, desde ya lo que tiene que ver con estas medidas de fuerza que se van a realizar esta semana en este contexto eleccionario, en este contexto de inflación profunda y creciente. La ADIUNT va a realizar un paro de 72 horas este martes, miércoles y jueves de esta semana. Vamos a conversar el día de hoy con Ariel Osatinsky, el secretario general de la ADIUNT. Aquí le vamos a consultar desde ya, bueno, por qué se ha producido esta profundización del plan de lucha. Es una medida de fuerza, aclaramos, a nivel local, en toda la UNT, tanto de facultades como escuelas, a diferencia del resto del país, donde, bueno, desde ya la CONADU Histórica, la federación que nuclea a la gran mayoría de las asociaciones de base, de sindicatos de distintas provincias de las universidades nacionales, como es el caso de la ADIUNT, ha definido en su último congreso, bueno, rechazar el ofrecimiento del 10% que ha planteado el gobierno nacional para la docencia universitaria.
parece una tomada de pelo el porcentaje, porque todos sabemos los incrementos que han sido enormes posterior a las PASO, y lo que plantea el gobierno es darle un 10% más a lo que ya estaba, es sumar una cuota más de un 10%, básicamente, de las cuotas que ya se van pagando de incremento salarial a la docencia, porque bueno, estamos así, se pagan en cuotas los aumentos salariales, siempre por detrás de la inflación. Esto desde ya ha causado un profundo malestar en la docencia universitaria, y en el caso de la AIM, bueno, han decidido tomar esta medida de fuerza, profundizarla. Se va a realizar mañana una olla popular en el rectorado de la UNT a partir de las 11:30 de la mañana, y el día jueves se va a realizar una asamblea general, bueno, desde ya que va a evaluar cuál ha sido el impacto de esta medida de fuerza y cómo continúan. Así que vamos a abordar esto desde ya en profundidad. Y bueno, qué decir, hablamos de esto de la docencia porque el programa es Docentes en Debate, porque nos abocamos a la actividad de la docencia universitaria, pero creo que es una señal de estos últimos tiempos de cómo se van agravando los conflictos y que uno los va viendo día a día. El conflicto del transporte, bueno, hoy acá en Tucumán es un día atípico porque el día de hoy, bueno, desde ya ha sido un día no laborable para los trabajadores empleados de comercio. Es decir, el centro tiene todos los comercios cerrados, es una situación atípica, pero desde ya lo que sucedió esta mañana, bueno, ahora, hace aproximadamente una hora, a las 6 de la tarde, se levantó el paro, pero hoy el día empezó con un paro de transporte, donde además se movilizaron muchísimas unidades al centro de la ciudad. Es decir, no solamente hubo un paro, sino piquetes con estos colectivos. Bueno, una situación que no da para más y que afecta directamente a cada uno de los trabajadores que usan el transporte público para dirigirse a sus trabajos, y en gran mayoría también a los estudiantes que todos los días se toman el colectivo para ir a la escuela, para ir a la facultad. Bueno, genera un grave conflicto que por el momento la decisión y el poder de resolverlo tiene gran parte del gobierno, porque tiene que ver con los subsidios, que tiene que ver con bueno, los empresarios tienen su responsabilidad, desde luego, pero bueno, vamos a ver si esto se puede resolver lo antes posible, porque estamos de mal en peor con los servicios públicos. 11 minutos pasan de las 7 de la tarde y vamos a la música, así que nos vamos a la música. Vamos a compartir la música en Docentes en Debate. Estamos en Radio Universidad FM 94.7. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Volvemos a Docentes en Debate, 17 minutos pasan de las 7 de la tarde. Bueno, vamos a empezar por esto que mencionábamos al inicio del programa, lo que tiene que ver con las propuestas de los principales candidatos, ¿no?, que se presentan en este debate presidencial, que bueno, que va a ser dentro de muy poco también, y que la contienda electoral va a ser finalmente el 22 de octubre. Queremos saber qué proponen Milei, Bullrich y Massa en materia de educación. El domingo 1 de octubre se llevará a cabo el primer debate de candidatos presidenciales de cara a las elecciones 2023. Será en el Centro de Convenciones Provincial Forum, en la provincia de Santiago del Estero. En este primer encuentro habrá dos ejes temáticos previamente establecidos por los organizadores, que van a estar centrados en educación y economía, y un tercero que fue elegido por la ciudadanía en base a un formulario lanzado por la Cámara Nacional Electoral. En este caso se votó por el eje de derechos humanos y convivencia democrática. Vamos a ver cuáles son las principales propuestas entonces de Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich sobre educación. Milei propone desarrollar un sistema de vouchers, cheques educativos. En su plataforma explica que buscará descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres en lugar de dárselo al ministerio, financiando la demanda y generando competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular en todos los niveles de educación, incorporando más horas de materias como matemática, lengua, ciencias y tecnología de la información y la comunicación, o por la orientación y o la infraestructura. Consultado sobre si los ciudadanos van a tener que pagar el colegio,
el líder de La Libertad Avanza respondió que en términos técnicos sí, la estarías pagando, pero que la idea es darle el financiamiento a la gente, no a las instituciones. Luego le consultaron, ¿pero no pagás con dinero tuyo? No, para eso tenés el voucher, si se te financia, pero con la situación en la cual vos elegís la institución a la que querés ir, pones a la oferta a competir y eso mejora la calidad del servicio, dijo el referente de La Libertad Avanza. Y agregó que tomó como referencia al sistema de Suecia. Hemos hablado sobre este tema en otro programa, mencionando por qué justamente es muy difícil que esto se pueda aplicar en el sistema argentino. Bullrich, por su parte, la referente de Juntos por el Cambio, plantea declarar la educación como un servicio esencial. Esto, desde ya, comentario aparte, es un peligro, porque el derecho de huelga no debe estar por encima del derecho de los chicos a aprender, según destaca en su plataforma. Y agrega que tanto la salud como la seguridad son consideradas actividades esenciales. Vamos a incluir la educación en esta lógica. En este sentido, Bullrich impulsará un acuerdo federal de 14 años de escolaridad con 190 días anuales de clase. Decíamos que esto de declarar un servicio esencial a la educación es un peligro porque justamente está la cuestión de sancionar el derecho a huelga, y de hecho esto no es algo nuevo, sino que incluso en la provincia de Buenos Aires, tiempo atrás, cuando estaba en la provincia Gabriel Mariotto, también habían intentado avanzar, incluso sin ir más lejos, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, también de este frente de Juntos por el Cambio, había tenido ese intento de declarar a la educación como un servicio esencial, fundamentalmente para bloquear las medidas de fuerza de los docentes que no protestan porque quieren, sino que justamente tienen un salario muy pero muy malo, y un tema sobre el cual vamos a tocarlo también en el programa del día de hoy. Por su parte, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, anunció junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, el envío al Congreso de un proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo que aumenta la inversión del 6 al 8% del Producto Bruto Interno. No hay mucho más. La realidad es que hoy en día los salarios docentes han tenido una caída muy pronunciada. No es algo que hablamos particularmente de esta etapa, de este último gobierno, sino que es algo que se viene sosteniendo durante los distintos gobiernos. Sobre esto hay que hacer una precisión, porque si buscamos educación de calidad, quienes desempeñan esta tarea de llevar la calidad educativa a su máxima expresión también tienen que tener salarios de calidad, porque es parte del financiamiento, los salarios es parte del financiamiento educativo, ¿no? Los salarios docentes. A principios del mes de septiembre, por su parte, el economista Alejandro Mordkovich publicó un estudio que muestra la caída de los salarios docentes en todo el país. El relevamiento toma la evolución de los salarios brutos nominales del cargo testigo. Es un maestro de grado con una jornada simple, con 10 años de antigüedad, en todas las provincias entre diciembre del 2015, es decir, el año de mayor inversión educativa, y junio de 2023, es decir, casi 8 años de mediciones de este estudio. Para que las cifras fueran comparables, actualizó los salarios de 2015 al valor del 2023. Según este informe, en los últimos 8 años, la caída promedio de este cargo testigo es de un 10,9% en todo el país. Las provincias con mayor caída del salario son Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Distritos importantes como Mendoza, Córdoba y la ciudad autónoma de Buenos Aires registran caídas de entre el 27, el 20 y el 19% respectivamente. En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento registra una caída del 5,1%. Cabe destacar que este informe compara el salario con respecto a la inflación. Si se toma la canasta de alimentos, donde se consume la mayor parte del salario docente, la caída es mucho más profunda. El relevamiento de Mordkovich tiene un antecedente que confirma que la degradación salarial docente es sistemática en las últimas décadas, incluso durante la década que gobernó el kirchnerismo. Un estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación y el economista Javier Curcio ya había encontrado una reducción del 12,8% en promedio entre 2009 y 2018,
Bueno, esto que decimos ha atravesado todos los gobiernos, esta caída del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores docentes, más allá del impacto del ajuste en el bolsillo de cada docente, el retroceso salarial tiene implicancias serias para la política educativa. Porque si el salario es un factor más dentro de aquellos que inciden para atraer y retener a buenos docentes, la caída salarial, atenta contra este objetivo. Si bien no es lo único que podría estar afectando, no debe descartarse la posibilidad de que parte de la escasez de docentes en varias provincias esté influenciada por este hecho, justamente por salarios muy bajos. Y ya que hoy está de moda hablar esto del mercado, de la oferta y la demanda, justamente en un mercado laboral donde la docencia tiene salarios tan bajos, es poco atractivo que los buenos docentes vayan a impartir educación en el sistema público. Por supuesto que lo hacen muchos de ellos y con mucha vocación, desde luego, pero es un trabajo que debe ser remunerado correctamente. Porque de la mano de la caída del salario viene la sobrecarga laboral. Otro informe reciente del Observatorio de Argentinos por la Educación mostró justamente que el 30,5% de los docentes de primaria en el país trabajan en 2 o más escuelas, una proporción muy superior al promedio de los países de América Latina. Esto que decimos es lo que se conoce popularmente como los docentes taxis, porque van de un lado a otro, porque dan 2 horas en una escuela, 4 horas en la otra, finalmente terminan la jornada laboral a altas horas de la noche, habiendo trabajado todo el día para cubrir un salario que le permita llegar a fin de mes. Hablábamos hace rato también de esta propuesta de Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que es una medida de campaña, por supuesto, de llevar el financiamiento educativo del 6 al 8% del Producto Bruto Interno. Desde ya es un planteo que va a contramano, si se quiere, o como contrapartida de lo que propone Milei de los vouchers educativos. Pero desde que se promulgó la ley de financiamiento educativo, que lo llevaba al 6% del PBI, solo se llegó a ese número en 2009, 2013 y 2015, según el diario Ámbito Financiero. Es decir, ya hay una ley que plantea que el monto de la inversión en educación va al 6% del PBI, pero ese monto solo se ha alcanzado en 3 años. Por supuesto, el presupuesto, si uno lo analiza, el presupuesto 2023 que está en ejecución, contemplaba una inflación del 60% anual. Hasta agosto la inflación acumulada es del 80%, es decir, 20 puntos porcentuales más de lo que estimaba el presupuesto que está vigente. En el marco de esta perspectiva hiperinflacionaria que hay, de una inflación de casi, se estipula, del 120% o 110% para este año, este anuncio no tiene mucho asidero concreto, ¿no? De todas maneras, también Patricia Bullrich, hemos dicho, tiene esta medida, ¿no?, de declarar a la educación como un servicio esencial, justamente para frenar las medidas de fuerza. Acá hay una situación que se está dando en todo el país, donde la docencia está tomando distintos caminos, el caso de la ADIUNT en el sistema universitario, pero la realidad de la docencia es que no están bien pagados en ninguna parte, ni en el sistema universitario, en la educación superior, ni siquiera en las escuelas medias, en las escuelas secundarias públicas o provinciales. Es una realidad que hay que revertirla. Hasta ahora se ha escuchado muy poco a los candidatos presidenciales hablar de la dignidad del salario docente. En cambio, se han dedicado a tomar los números como si fuese una cuestión simplemente de hacer un balance en una planilla, y la realidad es que quienes están al frente de las aulas, quienes están todos los días dando clases, que lo hacen en condiciones desde ya muy precarias, no solamente por lo salarial, sino también por las condiciones en las cuales se encuentran muchos establecimientos educativos, da que pensar sobre el futuro de la educación en los próximos años. Queríamos justamente destacar este segmento, ¿no?, justamente esta situación, para pensar, para reflexionar y seguro para también comprender qué hay detrás de las medidas de fuerza que plantean la docencia acá y en todo el país. Es tiempo de pausa, de tanda en Radio Universidad. Si recién nos sintonizan, esto es FM 94.7, también nos pueden escuchar a través de nuestra página en www.fm.universidad.edu.ar.
947universidad.com.ar y bueno, poder contactarse con nosotros a través de redes sociales en @RadioUNT, en Instagram, en Facebook, Radio Universidad Tucumán. Nos vamos a la pausa, a la tanda y seguimos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. El plan de lucha continúa. 26, 27 y 28 de septiembre habrá un paro de 72 horas en toda la UNT. Docentes de las escuelas preuniversitarias, de las facultades, van a un paro en toda la UNT. Vamos a hablar con Ariel Osatinski, el secretario general de la ADIUNT, a quien tenemos en comunicación telefónica. Ariel, buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Ariel, bueno, comentanos en primer lugar a qué se debe esta profundización del plan de lucha. Venían haciendo paros de 24, de 48, ahora van uno de 72. ¿Cuáles son estos motivos que ameritan semejante medida? Los motivos de la profundización del plan de lucha es que no hemos tenido respuestas ni del gobierno ni de las autoridades de la UNT. Nosotros estamos en un contexto salarial más que crítico, con salarios de pobreza, cobrando lo que es el valor de la canasta básica de bienes y servicios, o sea, la línea de pobreza, salarios que no llegan a fin de mes, un gobierno que pretende darnos un incremento total de 74% en 7 cuotas, cuando la inflación va a ser 130% este año. A eso hay que sumarle la falta de presupuesto, los pocos recursos y elementos con los cuales se trabaja en aulas, laboratorios y talleres. A eso hay que sumarle las deudas salariales que hay por parte del rectorado de la UNT hacia varios docentes, la violación del convenio colectivo de trabajo en numerosos casos y el no reconocimiento de la ciudadanía preuniversitaria. Esto quiere decir que hay 8 escuelas preuniversitarias dentro de la UNT. En un par de meses se van a realizar nuevamente las elecciones y nuevamente van a ser excluidas, no van a poder votar ni ser elegidas. Entonces, estos son los motivos que explican, digamos, la continuidad y profundización del plan de lucha que venimos desarrollando. Bien, estos 3 días son con actividades. Mañana realizan una olla popular y el jueves una asamblea general. Sí, mañana vamos a hacer una protesta a partir de las 11:30 de la mañana ahí en el rectorado de la UNT para manifestar nuestro descontento con una radio abierta, con una olla popular, y el día jueves a partir de las 9:30 de la mañana, una asamblea general en el ISMUN, Instituto Superior de Música, para evaluar cómo viene el plan de lucha y los pasos a seguir. En el día de mañana, Ariel, van a participar solo docentes, también habrá estudiantes o sectores de otros trabajadores que están en lucha, porque en la provincia la ADIUN está llevando adelante paros con movilizaciones y demás, pero también hay otros sectores que están luchando. No sé si habrá algún punto de confluencia el día de mañana. Bueno, no, nosotros hemos cursado invitación a estudiantes, a centros de estudiantes para que participen, porque creemos que es una lucha unitaria, por aumentar el presupuesto y defender la educación pública y gratuita. Y en ese sentido, bueno, veremos si mañana se suman con sus propias reivindicaciones. Ariel, hace poco se conocieron unas pancartas en las afueras de las facultades, de la Quinta Agronómica, tengo entendido que también del Centro Previch en el Parque 9 de Julio, que decían algo así como "pagaste tu universidad parásito", que tenía incluso el logo de Milei. Desconocemos si esto fue obra de militantes de la Libertad Avanza o no, pero ha habido pronunciamientos de distintos sectores. ¿Cuál es tu opinión de estas pancartas y qué implica? No, bueno, claramente la propuesta de Milei es avanzar aún más a fondo en la privatización del sistema educativo. Por eso habla de los vouchers y de avanzar con negociados, es decir, limitando aún más lo que es la educación pública, transformándola en un negocio. Pero más allá de, obviamente, estamos en contra de eso, nosotros creemos que la salida por otro lado, al contrario de lo que plantea el candidato Milei, pensamos que hay que triplicar el presupuesto para la universidad, que hay que triplicar el presupuesto para ciencia y técnica, fortalecer lo que es la ciencia pública, la universidad estatal, y en ese sentido también queremos ser críticos de la situación actual, porque Milei se monta sobre la base del proceso de privatización que también avanzó en todos los últimos años, en todos los últimos gobiernos. Es decir, que muchos de estos gobiernos plantean los discursos de que defienden la educación pública, pero sin embargo lo que aplican es el ajuste del FMI en materia presupuestaria. Entonces acá defender la educación pública no es simplemente las palabras lindas que uno puede decir como gobierno, sino es cuánto es el presupuesto que está destinando a las universidades.
que el presupuesto es de brutal ajuste, quiere decir que vos golpeás también a la universidad pública para desarrollar o fomentar lo que es el desarrollo de la universidad privada. Ariel, en otro orden de cosas, con este plan de lucha, hablábamos de que es un paro a nivel local. Posterior a este paro de 72 horas, ¿hay alguna instancia en la cual se revea las medidas de fuerza a nivel nacional, que se pueda dar un plan de lucha de conjunto? No, a nivel nacional no tenemos ninguna información. Lamentablemente no hay ninguna conducción a nivel nacional que tenga independencia por parte del gobierno, entonces ninguno que realmente quiere llevar adelante un plan de lucha en serio en relación al salario, y es lamentablemente lo que sufre el conjunto de la clase trabajadora argentina, que tienen la mayoría de su dirigencia sindical apostando a un gobierno que es el gobierno del FMI, el gobierno del ajuste. Entonces han perdido la independencia y por lo tanto están incapacitados de defender los derechos salariales y laborales de las y los trabajadores. Pero ¿habrá alguna instancia nueva como un congreso? Mirá, lo único que sabemos es que supuestamente se convocó un congreso para noviembre, pero es un congreso que hay una formalidad. Claro. No tenemos información en relación a que haya algo previo a eso. Bien. Entonces, mañana 11:30 en el Rectorado de la Aso Popular y el día jueves en el ISMUNT la Asamblea General. Sí, así es. El jueves veremos ahí en esa Asamblea General cómo continúa el plan de lucha. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces la palabra de Ariel Osatinsky, el secretario general de la ADIUNT, bueno, dando sus impresiones, ¿no?, sobre un poco de todo lo que tiene que ver con este plan de lucha, y bueno, con las conducciones sindicales. Hay una nota en estos momentos, bueno, del diario Clarín, cuyo título es, entre comillas, por supuesto, Sergio Massa es nuestro único candidato, la CGT se despega de Luis Barrionuevo y los que proponen delirio o destrucción. Bueno, el mundo sindical también se realinea en función de los distintos candidatos que están presentes. La CGT ha respaldado fuertemente al candidato del peronismo, Sergio Massa. Luis Barrionuevo, también peronista, ha salido a respaldar e incluso a dar su apoyo logístico al armado de Javier Milei. Incluso fue tapa de algunos diarios la semana pasada cuando afirmó que le iban a proponer 5.000 fiscales para cubrir y para completar la tarea de fiscalización, ¿no?, de lo que va a ser los comicios del 22 de octubre. Es llamativo, desde luego, porque hablamos de un sector que reivindica su purismo, entre comillas, frente a lo que se considera la casta política. Luis Barrionuevo es un dirigente sindical, solo para refrescar la memoria, que durante el menemismo decía que había que dejar de robar por 2 años. Pero bueno, es la dirigencia que está actualmente al frente de las centrales sindicales. Y bueno, acá desde ya este programa está en una posición en la cual hay que dar una pelea justamente para lograr la recomposición de los salarios y que el sistema educativo no colapse, y por eso la educación pública hay que defenderla justamente con estas medidas de fuerza. 15 minutos nos separan de las 8 de la noche, vamos a la última pausa musical. Docentes en debate, ellos tienen la palabra. Últimos minutos de Docentes en Debate. Bueno, ya llegamos al final de este programa del lunes 25 de septiembre. La semana que viene, bueno, ya estaremos estrenando mes, el mes de octubre. Empezando octubre, el mes 10. Quedan 3 meses ya para terminar el año. Pasó volando y todavía queda muchísimo, ¿no? Pensar en las elecciones de octubre, pensar que puede, llegado el caso, haber un balotaje. Todo lo que sucede es lo que falta todavía. Parece que no termina más. Bueno, como decimos, para repasar simplemente, la ADIUNT va a realizar este paro de 72 horas, martes 26, miércoles 27 y jueves 28. Mañana martes, a partir de las 11:30, una olla popular con radio abierta en la sede del rectorado. Las últimas veces que se hicieron protestas en la sede del rectorado con esta modalidad, radio abierta y olla popular, bueno, realmente han sido exitosas, muy convocantes. La docencia hace uso, ¿no?, del micrófono para
para expresar su malestar, su punto de vista, sus críticas, sus propuestas en relación a todo lo que está aconteciendo. Pareciera que es parte de una rutina que haya paros docentes, pero la realidad es que tienen ingredientes muy particulares, sobre todo por la situación que se vive y porque, como dijimos en este programa, está en la agenda de la campaña, de las reformas que quieren hacer en materia educativa los diferentes candidatos que pelean cabeza a cabeza para ver quién se queda con el cargo de presidente. Este paro, como decimos también, bueno, el día jueves, una asamblea general de la docencia universitaria y preuniversitaria en el Instituto Superior de Música de la UNT. Así que bueno, desde ya el lunes de la semana que viene, hablamos del lunes 2 de octubre, vamos a tener toda la información, todo el resumen, el detalle de lo que han sido estas medidas de fuerza. Y bueno, como siempre, ¿no? Cada semana tiene una novedad en el sentido de que bueno, hay nuevos anuncios, nuevas medidas y desde ya, bueno, el accionar de la docencia que ante esta situación no se queda de brazos cruzados, sino que toma medidas de acción directa, como lo que va a ser este paro en estos 3 días, martes, miércoles y jueves. Vamos a llegar hasta acá. Este es el cierre ya de Docentes en Debate. Nos vamos a despedir con algo de música. ¿Cómo está el tiempo actualmente? Porque hoy fue un día fresco, vienen siendo días frescos, pero tengo entendido que ya no habrá tanta lluvia, sino que empezará a subir la temperatura paulatinamente. A ver si me equivoco. Sí, un poquito, sí, bueno, se siente la humedad porque está elevada a 77%. Ahora en este momento 21 grados de temperatura y el cielo está totalmente nublado todavía. Mañana va a ser muy parecido, con una mínima de 12, una máxima de 19 grados, y ya a partir del miércoles empezaría a variar la temperatura más elevándose, ¿no? Hacia bueno, un fin de semana que va a llegar con 27 o 30 de máxima entre sábado y domingo. Miércoles y jueves y viernes incluso vamos a estar con temperaturas muy agradables, 23, 26, 24, así que bueno, disfrutar de esta semanita porque luego desde el sábado va a empezar ya las temperaturas cerca de los 30, 31 grados. Bueno, se viene con todo después ya el calor. Despejado además, totalmente despejado. Claro. Bueno, María Marta Pizzi Matías en la locución, Edgar Guanco en la operación técnica, quien conduce este programa, Marcelo Bustamante. Nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Que tengan buena semana.